Hola, buenas noches a todos los que se están conectando, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que todos se unan. Voy a hablarles de un tema que es súper interesante y muchas veces muy mal interpretado, que son estos asuntos kármicos. Vamos a hablar del karma, voy a estar hablando del karma, de qué es realmente el karma. Y bueno, aquí voy viendo que se van conectando, bienvenidos. Si me quieren escribir de dónde se conectan, me encantaría saber de dónde me acompañan esta noche. Yo soy Mónica Naranjo, estoy transmitiendo en este momento de Panamá y voy a estar esta noche acompañándolos y hablando de los asuntos kármicos y de los asuntos familiares heredados. Y como muchas veces se interrelaciona esto que es el karma con lo que heredamos de nuestras familias. Y cuando hablo de lo que heredamos, usualmente es eso de lo que no se habla. Entonces les quiero dar la bienvenida a los que se están conectando. Hola, desde Lima, Juan, bienvenido. Y los invito a que me cuenten de dónde se conectan. Y me encanta tenerlos aquí esta noche hablando con ustedes. Y aquí tengo a Milagros de Puerto Rico. Hola Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida también, gracias por acompañarnos y gracias a Fundación Mi Colmena por invitarme a compartir en este espacio, para compartir sanamente con ustedes esta información de crecimiento que es útil para nuestro mejoramiento personal y para nuestro crecimiento. Y los invito a que se sigan conectando y a que compartan si sienten que a alguien le puede interesar esta información de todo lo que son nuestros asuntos kármicos y de estas lealtades familiares y estas herencias familiares que tenemos. Y a veces tendemos a dividir el tema, pero hoy nos vamos a dar cuenta cómo de una u otra forma se pueden estar relacionando. Así que los invito a que compartan, inviten gente a que vea este programa y más adelante pues también pueden igual repetir la transmisión. Pero los invito a que me sigan saludando y aquí estoy viendo que la gente se está conectando y entonces les sigo dando la bienvenida. Y mientras se siguen conectando, entonces vamos a dar unos anuncios. Fundación Mi Colmena va a estar transmitiendo unos anuncios de información para ustedes en unos minutitos y durante unos minutitos para darles información que también de lo que viene y de lo que va a haber. Mientras se siguen conectando, los dejo con la información y ya regreso con ustedes. Bien, aquí estamos entonces de regreso. Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Naranjo y hoy voy a estar hablándoles de los asuntos kármicos y de los conflictos familiares heredados. Yo soy hipnoterapeuta clínica, certificada y avalada por la Asociación Americana de Hipnoterapeutas y me entrené en asuntos de regresión y vidas pasadas con el doctor médico Brian Weiss, quien es básicamente muy famoso en este asunto con su libro de muchas vidas, muchos maestros, doctor, psiquiatra, y
hace más de 20 años se dedica a este campo de las regresiones y de las vidas pasadas. Entonces, voy a comenzar hablándoles sobre qué es el karma. Muchas veces confundimos el karma con castigo, como si fuéramos a ser castigados por algo o por alguien. Y realmente el significado de la palabra karma es acción. Entonces, cuando hablamos de karma o cuando hablo de karma, vamos a hablar de las acciones. Y cuando tenemos acciones, vamos muchas veces a ver que podemos tener acciones que son buenas y acciones que no son tan buenas, acciones que nos llevan a ser mejores personas y acciones que realmente nos contraen y no nos permiten ser mejores personas. En el mundo del juicio y de la moral estaríamos hablando de las acciones que son buenas y las acciones que son malas. Desde el punto de vista del karma, hablaríamos de acciones que van a apoyar nuestra evolución y acciones que nos van a desviar del camino de la evolución. Y básicamente cuando hablo de evolución voy a hablar de el amor. Entonces hablamos de estas acciones que nos llevan a actuar en amor y hablamos de estas acciones que nos alejan de todo lo que es amor y el crecimiento de nuestra conciencia. Entonces lo primero es, vamos a distinguir lo que es el karma, ¿sí?, de lo que es el castigo, porque el karma realmente no obedece necesariamente a un castigo, ya que podemos generar un buen karma o podemos generar un mal karma. Y como lo dije ahorita, el karma es acción, o sea que podemos hacer buenas acciones y podemos hacer malas acciones. Y por la ley de causalidad, y hablo de la ley de causalidad porque es una de las leyes que rige el universo, ¿no? Básicamente lo que entregamos y lo que damos suele ser lo que recibimos. Entonces, si usualmente tenemos malos pensamientos, pues muchas veces vamos a ver manifestados esos malos pensamientos en nuestro mundo exterior. O a veces si tenemos malas acciones, a veces también podemos ver cómo se nos devuelven esas malas acciones. Y no necesariamente significa que si yo fui y le quité algo a alguien va a venir a quitarme algo a mí. A veces el karma se devuelve, el mal karma, de formas diferentes que no necesariamente tenemos que reconocer. Y a veces no es en esta misma vida, sino viene de muchas vidas y viene de atrás el karma que vamos acumulando. Y como dije, el karma que acumulamos no siempre es mal karma, sino también es buen karma. A veces creemos que es por suerte o por casualidad que nos pasan cosas buenas, ¿no? Y salimos y decimos, uy, qué bueno que esto nos pasó. Pero muchas veces lo que pasa es que hemos acumulado puntitos de buen karma y en esta vida y en otras vidas, y entonces podemos tener también una buena vida o podemos tener unas rachas de suerte. Pero aquí me voy a enfocar mucho en lo que nosotros llamamos el mal karma, ¿no? Y de dónde viene el mal karma que, como repetí al principio, a veces solo y solamente nos confundimos en que karma es castigo y realmente el universo no nos está castigando, ni Dios nos está castigando, ni la divinidad nos está castigando, sino básicamente sigue esta ley de la causalidad y del espejo, donde lo que entregamos es lo que recibimos. Y voy a hablar de la coherencia y voy a hablar de cómo este karma lo podemos generar tanto desde el pensamiento como desde la acción. Y aquí es importante hablar de la coherencia porque muchas veces hacia afuera vamos a hacer muy buenos actos, ¿no? Pero hacia adentro, de pronto nuestros pensamientos no son tan coherentes con lo que estamos haciendo. Entonces, aquí podemos de repente generarnos un karma. Es decir, el que hace un buen acto esperando tal vez algo bueno para sí mismo o el reconocimiento para sí mismo, probablemente se va a estancar en algo que se llama el sufrimiento o el victimismo. Y aquí esto es una generación de el mal karma, de el sufrimiento. Todo lo que nos haga sufrir, todo lo que nos conecte con ser menos, con contraernos, son esas acciones que usualmente están en la incoherencia. En el budismo dicen que una gota de veneno es capaz de matar a una persona y también de una semilla puede germinar un gran árbol. Y básicamente a partir de estas dos metáforas nos podemos dar cuenta cómo puede reflejarse, por ejemplo, un mal pensamiento o una pequeña mala acción en nuestra vida y cómo una buena acción o un buen pensamiento, así sea pequeño, también puede germinar a convertirse en algo muy grande. Aquí estamos hablando de karma. ¿Okay? Entonces, ¿cómo darnos cuenta
de qué hemos hecho en nuestras vidas pasadas y qué es lo que cargamos, pues muchas veces vamos a preguntarnos qué tipo de vida estamos viviendo ahora y cómo saber qué nos espera y qué va a esperarnos en vidas futuras y en nuestros futuros, pues podemos decir qué es lo que estoy haciendo ahora frente a lo que me está pasando. Y aquí vuelvo a hablar de la coherencia y vuelvo a hablar del amor, porque usualmente es desde el amor que podemos generar estas buenas acciones que nos generan un buen karma. ¿Okay? Cuando digo el amor y cuando quiero generar un buen karma, voy a hablar de no que es bueno para mí, sino que es bueno para todos. Y cuando voy a hablar de este karma, que no es buen karma, usualmente voy a estar pensando en que es bueno para mí. Entonces, cuando es bueno para todos, también es bueno para mí, pero muchas veces cuando es bueno solo para mí, no necesariamente es bueno para todos. Y usualmente cuando alguien tiene mucho, hay alguien que tiene menos. Y por eso en el pensamiento del buen karma, lo que vamos a buscar es un equilibrio y una coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer, donde todos vamos a salir ganando. Entonces voy a hablar un poco de las vidas pasadas, porque obviamente nos interesa el tema y porque de alguna forma venimos acumulando vidas tras vidas estas acciones buenas y no tan buenas sobre las que venimos aprendiendo en este camino de la evolución y del amor, en este camino de la conciencia. Entonces, como les decía ahorita, si quieres saber qué pasó en tus vidas pasadas, pues muy probablemente puedes mirar tu vida actual y preguntarte, ¿no? ¿Qué está pasando y qué no funciona? ¿Sobre qué hay que trabajar? A veces, y sobre todo en la sociedad ahora que tiende mucho al consumismo y al dejar así las cosas, se nos olvida que muchos de los dolores que tenemos son cosas que hemos venido a trabajar y así las hemos decidido en el plan de nuestra alma. Entonces vamos hacia atrás y nos preguntamos qué es eso que nos duele y que nos genera sufrimiento y muy probablemente ahí vamos a encontrar qué es lo que vinimos a resolver. Y como les digo, no es ni ojo por ojo, ni diente por diente, ni yo robé y entonces ahora me roban. No necesariamente el universo actúa así, pero el universo sí nos devuelve de una forma en que nos muestra como espejo cómo son los dolores y qué generan en nuestra vida esos dolores que probablemente habremos vivido antes. Entonces, a veces encuentro en sesiones personas que viven con miedos, por ejemplo, irracionales, y esos miedos irracionales les generan sufrimiento. Y voy a hablar de miedos irracionales porque son personas que nunca han vivido algo así y de repente están asustadas todo el tiempo a que algo así les pase. Y doy un ejemplo y son las personas que viven con el miedo al abandono. Y me dicen, Mónica, yo siempre tengo miedo a que me abandonen y yo no sé por qué si nadie nunca me ha abandonado y nunca me he sentido abandonada. Crecí en una buena familia, todo el mundo me quería, mis papás estaban presentes y no tiene un sentido de vivir este miedo. Y a veces probablemente vamos hacia atrás y hacemos una regresión y muy probablemente vamos a encontrar que esta persona en otra vida, en otro momento, abandonó a alguien. Y ese sufrimiento del abandono es con lo que esta persona carga. Y a veces basta con el reconocimiento de las acciones y del dolor causado para liberarnos de ese karma. Y también a veces basta con el servicio y la buena disposición y los buenos pensamientos y las buenas acciones para ir generando estos puntitos de buen karma. No significa que porque tenemos estas acciones que han hecho sufrir a otros y a nosotros mismos, ¿no? Porque en el caso de esta persona que les cuento del abandono, obviamente el que abandona también tiene un sufrimiento que lo lleva a abandonar. Entonces, esta compasión no solo es hacia el otro, sino hacia nosotros mismos. Cuando hablamos de cómo sanar los karmas, también hablamos del sentimiento de la compasión hacia el otro y hacia uno, para poder liberarnos de estas acciones que han hecho daños. Y no solo nos han hecho daño a nosotros, sino han hecho daño al otro. A veces creemos que todo lo malo que nos pasa es porque fuimos demasiado malos atrás y a veces también se nos olvida que nuestra alma decide aprender lecciones de amor de formas que son un poco más duras porque también evolucionamos más rápido y nos conecta más profundamente con la compasión.
Entonces el karma, buen karma o mal karma, muchas veces obedece a qué hacemos con estos momentos de la vida que son difíciles, con el cómo reaccionamos, si estallamos, si nos enojamos, si le gritamos a nuestros hijos o si podemos llegar a la compasión, entender nuestras emociones, entender nuestros sentimientos y generar acciones que sean desde el amor. Y voy a hablar también de más ejemplos de cómo estas acciones del pasado se van reflejando poco a poco en nuestras vidas y muchas veces desde el sufrimiento caemos en la repetición. Entonces, miremos este caso del abandono. Entonces está esta persona con este miedo que es irracional a ser abandonada y vamos hacia atrás, descubrimos que en otra vida, en otro momento, en otra situación, con otras situaciones de vida, ella misma abandonó a su familia y ahorita vive un miedo irracional. Pero en ese miedo, ella continúa en el abandono porque al no permitir nada en su vida, se abandona a sí misma y abandona cualquier otra relación en la que entre. Entonces tampoco se da el permiso de vivirlo diferente. Y aquí es donde entra mucho la compasión. Entonces, ¿qué estoy viviendo ahora? ¿Qué me genera sufrimiento? A veces nos enfocamos en, tengo miedos irracionales que no entiendo de dónde vienen, ¿no? Y ¿qué es esto que me hace sufrir? Y muchas veces podemos ir hacia atrás y explicar ese presente que estamos viviendo. Y aquí es donde se junta esta parte bonita de los conflictos familiares que vamos heredando, porque muchas veces nuestra alma reencarna, ¿sí? O nuestra conciencia decide volver. El budismo no habla del alma, pero aquí voy a hablar del alma para facilitarlo, y es muchas veces nuestra alma va a decidir encarnar en estas genealogías donde la memoria del inconsciente familiar trae estos aprendizajes para que nosotros podamos superar estos karmas que traemos. Entonces, a veces vamos a decir en la consulta, no, es que esto le pasa a todas las mujeres de mi familia. Y estoy hablando de mujeres, pero sé que también nos acompañan hombres. Entonces también puede pasar, es que todos los hombres de mi familia son así. O en mi familia siempre hay esto, siempre hay hombres que dejan mujeres o mujeres que dejan hombres, o siempre hay alcoholismo, o siempre enviudan, ¿no? Las mujeres mueren jóvenes, o en mi familia siempre hay esta enfermedad, siempre hay esta dolencia, siempre hay esta adicción, siempre, siempre, siempre. Usualmente cuando hablamos de siempre vamos a ir muy hacia atrás, tanto en la historia del alma de la persona como en la historia de la genealogía donde ha encarnado. Y entonces aquí vamos a hablar de este inconsciente familiar, ¿no? Porque ahí está el inconsciente de uno, ¿no? Y tu alma, pero también está este inconsciente familiar, este inconsciente colectivo más grande de las ciudades, de los países y del planeta Tierra. Pero aquí vamos a ir a ver el inconsciente familiar, cómo carga esta misma memoria. Entonces miremoslo en el caso del abandono. Está esta mujer con este tema de miedo a ser abandonado, que es un miedo irracional porque con sus papás no pasó nada de esto, pero de repente cuando uno empieza a indagar en la historia familiar resulta que sus papás no, pero resulta que tal vez su mamá fue abandonada anteriormente. Entonces venimos y sanamos desde dos partes. Entonces esta memoria de abandono que está en nuestra genealogía, que para la genealogía no es tan irracional y no es tan irreal y es conocida, y desde la memoria del alma, donde necesitamos aprender tal vez a quedarnos, a cuidar, a no abandonar y no abandonarnos. Y esto mismo pasa también, por ejemplo, con las adicciones. Muchas personas me preguntan qué tiene que aprender mi alma cuando estoy viviendo en una adicción, o en mi familia todos los hombres son alcohólicos, o mi padre y su padre y su padre y su padre y su padre son alcohólicos. Y entonces vamos también a ver en la historia del alma este karma o esta acción que se repite en el descuido del cuerpo, en el descuido de la salud, en la evasión de las propias responsabilidades y de la vida, muchas veces en el quedarse pegado con estas energías
que son de la muerte, y también en la ausencia de este poder masculino, muchas veces de esta fuerza masculina. Y entonces lo vemos hacia atrás también, ¿no? Esta persona que necesita en su alma aprender ese cuidado, y de pronto vamos a explorar la genealogía y es esto que le pasa a la familia una y otra vez. Y entonces, ¿cómo hacemos para empezar a crear este buen karma y salir de estas repeticiones? Lo primero es entrar en esta coherencia. Y la coherencia es este pensar, este sentir y este actuar. Pero es este sentir desde nuestra alma, de lo que estamos reparando y de salirnos de esta necesidad, ¿no? De entrar en el sufrimiento. Entonces también vale la pena preguntarnos si a veces el sufrimiento puede ser cómodo para nosotros. Y es que hay almas que se quedan mucho tiempo en el sufrimiento porque es la única forma en que han aprendido a vivir. Y esto también es un karma. El no aprovechar la vida, el no salir y vivir la vida, nos genera un karma que se repite una y otra vez. Y aquí vamos a hablar de almas que usualmente son personas que viven en el sufrimiento y la vida realmente les genera más sufrimiento. Y así es como se expresa el karma afuera, ¿no? La persona que vive en una sensación de victimismo, y probablemente si vamos atrás en nuestras vidas pasadas, vamos a encontrar sufrimiento en esta alma una y otra vez, y esta es la forma en que esta alma ha aprendido a vivir en el mundo, y muy probablemente la lección es vivir la vida de otra forma, desde el goce, desde el disfrute, desde el amor, desde ver lo bueno que hay. Pero entonces a la persona ver la vida desde el sufrimiento, obviamente desde afuera lo que se crea es más sufrimiento. ¿Y cómo salimos de estas repeticiones? Entonces vuelvo a la coherencia, vuelvo a la compasión, vuelvo al amor, cómo me alejo del sufrimiento, y vuelvo al cómo generamos un buen karma. Entonces generamos un buen karma cuando estamos buscando el bien de todos, y el bien de todos nos incluye, porque esto también genera mal karma. Y es decir, me meto en la vida de todos para resolverle la vida a todos. Y a veces esto lo hacemos desde una motivación más bien egoísta, de sentirnos bien y reconocidos, y no desde una motivación más altruista y genuina, de que reconozco el bien en mí cuando hago el bien afuera, ¿no? Entonces aquí hay una pequeña diferencia, y de hecho en Oriente y hoy en día en Occidente, mucho se respeta la vida y el destino del otro porque se reconoce que esa es su vivencia. Pero en este respeto del destino del otro, hay veces que hay maestros que nos van a decir no interfieras en el destino del otro porque esto te genera mal karma. Y más coloquialmente, lo que diríamos es, ¿cómo es que es? No, cada vez que uno ayuda, hay un dicho, yo no sé si alguien se acuerda de ese dicho, de que no hay ayuda gratis, o cada vez que uno ayuda y que sale mal es uno, pero eso usualmente pasa, y es que cuando ayudamos interesadamente, lo que se nos devuelve no necesariamente va a ser bueno. Y entonces ahí vamos a entrar a examinar nuestros motivos de por qué estamos ayudando y qué realmente buscamos cuando buscamos el bien del otro. Pero bueno, entonces estamos hablando del karma, ¿no? Del buen karma, del mal karma, de cuáles son estas acciones y cómo se pueden reflejar en nuestra vida, y usualmente van a ser el dolor y el sufrimiento, ¿ok? Y cómo el buen karma se va a ver en nuestra vida, usualmente se va a ver como una vida de virtud. Quiero contar el caso de una mujer, y esta mujer tenía un miedo increíble a que la atacaran, a que le hicieran daño. Y pasa algo como el caso del abandono, y entonces esta mujer que tenía este miedo de que la atacaran, de que le hicieran daño, vidas atrás había sido un hombre muy maltratador. Y traemos estos miedos básicamente como recuerdos del sufrimiento, pero muchas veces no es el sufrimiento propio, sino el sufrimiento que le causamos a otros.
Entonces vamos rehaciendo en nuestras vivencias y lo primero es reconocer el miedo. Cada vez que se conecten con ustedes y sientan que tienen un miedo que es irreal, ¿no? Hay que preguntarse de dónde viene esto, más que de dónde, para qué me sirve este miedo. Entonces, en este caso, si tengo miedo a que me maltraten, muchas veces el miedo me sirve para darme cuenta el sufrimiento que viene del maltrato. La persona que tiene miedo al maltrato muchas veces relaciona obviamente el maltrato con un sufrimiento. Entonces, básicamente, esa memoria muy inconsciente guardada en nuestra alma nos está diciendo, mira, este es un camino de dolor y de pena y el camino no es por aquí, el camino es otro. ¿Okay? Entonces es la invitación para conectar con esta profunda compasión, con el amor y con el buscar qué hacer diferente. La trampa muchas veces es quedarnos en el ego y en el querer saber de dónde y por qué. Cuando nos quedamos en el querer saber y yo quiero saber y yo quiero saber, nos quedamos en la mente. Cuando simplemente logramos conectar con ese dolor, con esa memoria, con ese miedo, ¿sí? Y nos podemos preguntar, bueno, y ahora que yo tengo esto que me hace sufrir, ¿qué puedo hacer a partir de esto para liberar mi sufrimiento? Es decir, si me hace sufrir que respuestas complicadas y las respuestas complicadas no existen. Es sencillo y sobre todo las respuestas del inconsciente usualmente son respuestas muy sencillas porque son al nivel de la mente de un niño pequeño, porque esas son las memorias que guardamos, de esa manera pensamos. Entonces, voy a ir resumiendo un poco el karma. El karma en sí son las acciones. Vamos a hablar de buen karma y mal karma, es decir, estas acciones que nos generan dolor y sufrimiento y estas acciones que nos generan y nos acercan a la virtud y al amor. Cómo reconocerlas, porque usualmente estamos ondando y andando y revolcándonos en este sufrimiento y en este dolor, y muchas veces no sirve de nada preguntándonos ni de dónde ni por qué, sino simplemente para qué y qué puedo hacer con esto. Hablo un poco también de que la invitación siempre es no interferir en el destino del otro, porque esto nos genera un karma, pero esto no significa que nos olvidamos de la bondad. Los actos de bondad genuina siempre son recompensados y son vistos como actos de buen karma por el universo y por la divinidad y por lo que sea que crean. Entonces quiero entrar a hablar un poco de esto y sobre todo haciendo énfasis en la reencarnación, y es para las personas que me están escuchando y que me están acompañando y que están acá, hay personas que no creen en la reencarnación. Hay la religión cristiana, la religión católica no cree en la reencarnación, pero hay otras que sí creen en la reencarnación, en la vida después de la muerte. El budismo, el hinduismo, el judaísmo cree en la reencarnación, y es esta creencia de que siempre tenemos otra oportunidad para hacerlo mejor, ¿no? Decían que el catolicismo tenía la reencarnación incluida en sus evangelios hasta la época de Constantino, donde por temas de peleas en la iglesia, ¿no? Y también por tener un poco de poder, porque es diferente si te dicen solo tienes una oportunidad para ser bueno, que si te dicen tienes infinitas oportunidades para hacerlo bien, pues te genera un poco de poder. Si yo te digo, ven, solo tienes una oportunidad y yo te digo cómo, así te digo, tienes muchas. Y entonces, cuando hablamos de las religiones o las creencias que sí aceptan esta existencia de que tenemos muchas oportunidades, pues vamos a hablar, por ejemplo, en el judaísmo no se llama el tikkun, sino no se llama el karma, sino se llama el tikkun. Y es esto que venimos a reparar y eso que venimos en lo que venimos estrictamente, básicamente en lo que venimos a crecer en nuestra vida. Y eso se va a ver claro porque vamos a ver cómo las repeticiones van a estar presentes en nuestra vida. Y nuevamente digo, cada vez que decimos siempre, entonces a veces entra en consulta una persona y me dice, no, es que yo desde pequeña, ¿no? Me pasa esto. Entonces, desde pequeña he tenido este sentimiento de tristeza, o desde pequeña he tenido el
miedo a la muerte o desde pequeña he tenido miedo a perder a alguien o a un ser querido. Y pues hay parte de este miedo que es muy racional, ¿no? Pero hay miedos que son más allá de lo que sería racional. O sea, hay personas que dejan de vivir su vida por estos miedos y aquí es cuando sabemos que estamos trayendo una memoria y probablemente tiene que ver con nuestra vida. O hay personas que tienen estas repeticiones, ¿no? De estos aprendizajes que nos van mostrando básicamente hacia dónde es el camino. Y es la vida de nuestra alma, pero también la vida de nuestra familia. Hay personas que vienen con estos aprendizajes, por ejemplo, de la familia, de aprender sobre la unión familiar, de estar en familia y ser madres o padres de familia, ¿sí? Y de aprender a quedarse, de aprender a estar. Y entonces vemos nuevamente en la familia, en la genealogía, estas familias que se separan y se separan y se separan o pasan cosas que nunca pueden estar juntos y vemos en la historia del alma de la persona como una y otra vez va cayendo en las mismas repeticiones. Y no siempre los karmas son grandiosísimos, porque también a veces nos ocupamos mucho de creer que nuestra misión de vida o nuestro karma o algo tiene que obedecer a algo que es grandísimo y a tener mucha fama. No, a veces venimos a hacer cosas pequeñitas para pocas personas o incluso para nosotros mismos. A veces cargamos, por ejemplo, con lo que hablaba del alcoholismo y las adicciones, ¿no? Hay estas almas que todavía en su estado más básico del alma, porque existen unos niveles de evolución del alma, por decirlo de alguna forma, nosotros que nos gusta categorizar, donde uno de los niveles más básicos es este de aprender a cuidarnos, ¿no? De aprender a respetarnos, de aprender esto de la supervivencia. Y entonces a veces seguimos una y otra vez infringiendo sobre lo mismo y volviendo al sufrimiento. Y a veces esa es la acción que tenemos que aprender y es una acción benevolente con nosotros mismos, una acción compasiva que nos acerque el amor. Y cuando no creemos en vidas pasadas, sí podemos creer en estas herencias familiares, que es esta segunda parte del tema y es cómo podemos ver las repeticiones familiares que generan sufrimiento. Usualmente son esos secretos y de lo que nadie habla, pero lo que siempre se repite, ¿no? Son a veces cosas tristes, como puede ser un suicidio, pero a veces también son quiebras, a veces son los hijos ilegítimos, a veces son que nos hablan también de abandono, las quiebras muchas veces nos hablan de derroche y descuido del dinero en vidas pasadas, las adicciones nos hablan de la falta de cuidado de nosotros mismos, a veces son enfermedades que pasan de una u otra generación, ¿no? Y las enfermedades tienen varias lecciones, dependería mucho de qué tipo de enfermedad estamos hablando, pero el plan de nuestra alma también tiene una lección frente a las enfermedades. Buenas noches, Nancy, bienvenida desde El Salvador, gracias por acompañarnos. Entonces, si no creemos en vidas pasadas, ¿no? Muchas veces solo basta ver nuestra genealogía y mirar hacia atrás esas historias que nadie sabe, pero que todos saben, porque los secretos, de hecho, usualmente todo el mundo los sabe. Y entonces a veces decimos, no, yo no sé, pero yo creo, yo intuyo, yo me imagino. Entonces aquí estamos hablando de estas lealtades familiares que de alguna forma también reparan la historia de nuestra alma. Y es por eso que las almas elegimos a unas familias en la tierra para encarnar. Hay personas que me preguntan si encarnamos en nuestra misma familia de almas y la mayoría de las veces no. A veces sí nos vamos a encontrar con almas que son de nuestra familia de almas, porque así como tenemos una familia aquí en la tierra, tenemos una familia de almas, pero actualmente, como cada una de las almas de la familia de almas está en un camino de evolución, ¿sí? Va a ser muy raro que reencarnemos todos juntos, porque si no estaríamos en el mismo plano de evolución todos juntos, no tendríamos quien nos generara una tensión, ¿sí? Entonces lo que usualmente hacemos son pactos con estas, vamos a imaginarnos que tenemos una familia que es nuestra familia de almas, que van a ser de 5 a 9 almas, pero tenemos
a estas otras familias alrededor de nosotros, ¿no? Como tíos o primos o amigos, ¿sí? Y vamos haciendo pactos con estas almas y estas familias para darnos esas lecciones que venimos a aprender y poder de alguna forma salir de esta rueda del sufrimiento, que en el budismo se llamaría el samsara, y llegar a este estado de virtud y plenitud, ¿sí? Pero es a partir de esto que vamos generando y de estas tensiones que vamos aprendiendo. Y muchas veces este aprendizaje sobre la empatía y la compasión que es este sentimiento que es la base del amor, y cuando hablo de amor no hablo de amor romántico, sino hablo de este dar y recibir de una forma desinteresada, nada que quitar y nada que poner, básicamente. Este estado de paz interior, este estado de autoobservación que nos permite estar presentes y nos permite estar ahí para nosotros y para los otros. Porque, como les decía en algún momento, cuando queremos acumular puntitos de karma, no basta con salir y hacer un montón de obras de caridad, aunque son muy buenas, sino basta tener es necesario igual tener esta coherencia al hacerlo, ¿no? El desde dónde se da, si doy para engrandecerme a mí, ¿sí? O si doy para que todos seamos cada vez mejores. Pero voy a volver a los asuntos de la familia porque quiero seguir ahondando en cómo se interrelacionan estos asuntos karmáticos con estos secretos familiares de los que no se hablan, o estos asuntos familiares, y hablaba al principio de una conciencia familiar. Entonces, cuando está toda esta familia encarnada, se hace, ¿no?, un inconsciente familiar que muchas veces rige de manera inconsciente las acciones de sus integrantes, ¿no? Entonces, muchas veces oímos a la gente decir, no, este es como mi tía, no, este es como mi papá, no, este salió igualito tal. Y estos son los patrones de repeticiones en los que nos quisiéramos fijar, porque esos patrones y esas repeticiones nos están tratando de decir algo, y nos lo dicen frente al inconsciente familiar y la genealogía que quiere ser sanada y quiere ser reconocido, y muchas veces lo que necesita ser reconocido es un dolor profundo, ¿no?, o un sufrimiento, ¿sí? Y también a través de esas repeticiones de la familia vamos a encontrar en la historia de nuestra alma eso que en nosotros también necesita sanarse, y poder romper ese ciclo de repetición de sufrimiento en nuestra alma para ir avanzando en nuestros estadios e irnos saliendo de esta rueda de la repetición. Y aquí es importante tener en cuenta que muchas veces es el miedo el que nos mantiene en la repetición. A veces es más cómodo seguir en el sufrimiento, ¿ok?, que atrevernos a mirar hacia afuera para darnos cuenta qué podemos hacer o qué es lo que genera. Y esto básicamente sucede porque tendemos a instalarnos en el juicio, en el qué dirán, en el seré yo una tremenda persona, una mala persona, y entonces preferimos seguir como es, básicamente así, dando el sufrimiento, yo me lo aguanto porque no sé qué va a haber afuera, y tampoco quiero reconocer que me ha generado esto. Y aquí, ¿cómo salir del sufrimiento? Pues saliéndonos del juicio y conectando con la compasión, porque aunque a veces podemos haber generado daños, y esto pasa mucho, las personas que vienen a hacerse una regresión me dicen, no, es que yo tengo miedo de haber sido esto en otra vida porque mira todo lo que me está pasando. Pero cuando nos damos cuenta, tanto los buenos como los malos, ¿sí?, siempre son buenos para otro en otras vidas. Es decir, tantas personas que generan sufrimiento como las que lo alivian, ayudan al otro a crecer. Siempre van a ser necesarias estas tensiones y estos dolores para que nosotros podamos evolucionar y de alguna forma también poder desarrollar esta empatía, el darnos cuenta que al otro también
le duele si nosotros hiciéramos exactamente lo mismo que nos hicieron. La rueda del sufrimiento sigue es cuando creemos que como a nosotros nos hicieron sufrir, nosotros tenemos el derecho de hacer sufrir a otros. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo, tanto de los asuntos familiares como de nuestro karma? Es reconociendo desde lo que sí nos dolió y dándonos permiso de sentir y de ser humanos, de cómo romper con esto y hacerlo diferente. Y el hacerlo diferente no significa hacer lo contrario, porque usualmente cuando nos vamos hacia el otro lado de hacer lo contrario, vamos a terminar generando un poquito de lo mismo. Y el ejemplo que más se me viene ahorita y es muy presente para mí es en el caso del abandono. A veces cuando hay personas que han vivido el abandono y van a tener sus propias familias y sus propios hijos, lo que hacen muchas veces es que sobreprotegen. Y sobreproteger también de alguna forma es una forma de maltrato. El estar ahí es quitarle al niño, en este caso, esta capacidad de ser autónomo y de ser sí mismo. Y el niño abandonado también de alguna forma pierde esta capacidad de ser autónomo y sí mismo porque está todo el tiempo en un modo de protección interior y de estrés que no tiene esta facilidad de descubrirse y de desarrollarse. Entonces, cuando digo no hacer lo mismo es hacerlo de una forma diferente para romper el ciclo. Y diferente, como les decía, no es lo contrario. Bueno, voy a empezar a tomar preguntas porque hay personas que están preguntando y las quiero ir resolviendo. Y de aquí probablemente van a salir más cositas. Entonces, si una persona dentro de la familia rompe el ciclo y el patrón ayuda a la familia, y digo que sí, claro, todo el que es valiente de romper el ciclo y de darse cuenta de las neurosis que están ocurriendo en las familias, claramente ayuda a la familia. Ahora, no siempre la familia va a estar contenta de esto porque las familias están habituadas a estos ciclos y a estos patrones, y no todas las personas dentro de una familia tienen la conciencia para identificar de dónde viene el sufrimiento, o a veces el sufrimiento se ha vuelto un hábito y se ha vuelto tan habitual que no entienden por qué romperlo. Pero cuando una persona emprende en este camino de sanar, claramente se empiezan a romper los patrones para la persona y para la familia, hacia atrás y hacia adelante, esta forma de hacer las cosas diferentes. ¿Ok? Si tienen más preguntas, me encantaría que hagan preguntas. Aquí dicen, cuando sabes que hay secretos, pero quien los sabe no hablan, ¿cómo podemos ayudar a nuestro clan? Ok, si sabes que hay secretos, probablemente ya tú sabes el secreto. A veces uno se lo intuye, ¿no? Y yo creo que esto pasó, pero nadie me lo ha confirmado. Y puedes trabajar sobre eso que es evidente. A veces está el secreto, pero hay cositas de los secretos que son evidentes y son evidentes a través del sufrimiento de las personas o a través de cosas pequeñas que se van viendo, ¿no? Entonces, podemos verlo, por ejemplo, en los embarazos o los embarazos antes de los matrimonios, que eso hace, hoy en día ya eso no genera controversia o no genera tanta controversia, pero hace décadas o hace años generaba muchísima controversia. Y entonces vemos que es una repetición constante, pero nadie habla de ello, ¿no? Entonces, hay cositas chiquitas que de pronto ya no son tan tabús, pero puede haber un sufrimiento ligado a eso. Y a veces nos casamos con el sufrimiento de nuestros antepasados porque hay algo que no ha sido sanado, no ha sido dicho, no ha sido visto. Entonces, si sabes o intuyes que hay un secreto, probablemente ya sabes cuál es el secreto. Y no es la confesión del secreto lo que lo hace sanar, sino es el reconocimiento de lo que genera ese secreto, lo que realmente libera al clan. No, los secretos en sí muchas veces tienen fuerza porque le dan la dignidad a las personas, le permiten quedarse con algo que es de ellos.
Entonces no se trata de ir a hurgar los secretos, sino de permitirse conectar, que era lo que hablaba antes con esta compasión y esta empatía, permitirse conectar con este dolor o con el sufrimiento que han generado estos secretos de la familia, reconocer a quien ha sufrido y a quienes hayan sufrido a raíz de lo sucedido y dar un buen lugar para que la familia pueda salir de estas repeticiones y el alma también. Entonces, el evento en sí no es necesariamente importante, muchas veces es más chisme que otra cosa, sino es el poder conectarse con lo que el evento genera, lo que realmente permite la sanación y los aprendizajes. Cuando hablamos de vidas pasadas y de karma, vamos a ir a mirar esos aprendizajes. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me deja esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve identificar esto que fue difícil o esto que hice que causó que otra persona sufriera? ¿Para qué me sirve? ¿Para hacerlo de qué manera? Y ahí es cuando vamos saliendo de esta rueda del sufrimiento. Gracias por tu pregunta. Si quieren hacer más preguntas, estoy abierta, ahí los estoy viendo conectados. Y recibo preguntas y mientras llegan las preguntas, entonces, como hablaba, muchas veces es solo honrar a nuestros antepasados y también solamente honrarnos a nosotros mismos cuando lo que queremos sanar es nuestra alma, ¿no? Y lo hacemos en una familia, y aquí vuelvo al cómo se unen las cosas, por esta misma conexión con esta compasión, ¿no? Al sanar la historia de nuestra alma, al ir más cerca a lo que es la fuente, al ir más cerca hacia lo que es el amor, porque hacia allá nos vamos trabajando, entonces también estamos sanando con un conjunto de almas, que no necesariamente es nuestra familia de almas, pero nos estamos ayudando todos a sanar y al mismo tiempo estamos sanando una memoria genética, ¿no? Que carga una generación tras generación de estos dolores o de estos sufrimientos, y valga la pena decir que me estoy enfocando básicamente en el karma desde la perspectiva que es más conocida como si fuera un castigo o lo malo que nos pasa, pero el karma también es bueno. Entonces, ¿cómo reconocer un buen karma? Bueno, al principio mencionaba en estos golpes de suerte, karma. Los dones y las virtudes de las personas vienen de los buenos karmas, de las buenas acciones, de lo que han aprendido, de sus buenos aprendizajes, de sus realizaciones. Estas facilidades, estas agilidades, los niños que tienen, o los adultos ya cuando crecen, que tienen esta facilidad, por ejemplo, con las matemáticas, pues aquí hay algo que se ha aprendido, ¿no? O con la música, o las personas que son muy empáticas o que son sanadoras, aquí también hay un buen karma, y obviamente de alguna forma todos traemos en nuestra bolsita nuestro mal karma, porque si no, no estaríamos aquí. Hay personas que dicen, bueno, y Mónica, ¿y cómo me quito todo esto de encima? Y le digo, pues yo no sé, porque yo todavía estoy acá. Y es así. Si ya nos hubiéramos superado del todo, probablemente no estaríamos en este planeta, ni yo hablando, ni ustedes escuchando. Claramente tenemos todavía nuestros aprendizajes de estos sentimientos que a veces surgen, ¿no? De odio, de rabia, de rencor, de ira, que nos llevan a acciones que no necesariamente generan bien ni para nosotros ni para los otros. Bueno, Antonella, ¿cómo estás? Te saludo yo también a ti en Argentina. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y me dices, me estás preguntando de tu abuelo. Entonces, voy a leer tu pregunta, la voy a resumir. Entonces, es un abuelo que nadie sabía que era el abuelo y le decían tío. Y entonces el abuelo, si cada quien hace, a ver, aquí hay como una confusión de lugares, entonces al abuelo le decían tío, y entonces al abuelo le decían tío, y pues para los nietos hay una confusión
lugares, porque claramente el abuelo es el abuelo y se merece el respeto del abuelo y el rango del abuelo, y si cada quien hace su movimiento interno en darle su lugar de abuelo, y como su lugar de abuelo viene el respeto del abuelo y la honra del abuelo y la gratitud del abuelo, de que al final el abuelo es el que dio la vida a mamá o a papá, y también gracias a que le dio la vida a mamá, pues estás en vida tú. Entonces se le da el lugar del abuelo al abuelo, y ahí ya hay en sí una sanación. Habría que ver cuál es el sufrimiento o qué hay detrás de que el abuelo no sea abuelo, sino sea tío. Y esto puede ser una pista de cuál es el dolor o cuál sería la necesidad de llegar a una familia donde el abuelo no sea abuelo, sino el abuelo sea tío, ¿no? Ahí puede haber algo también atrás. Entonces, ¿cuál es esto que nos genera llamar al abuelo abuelo y no tío? No sé si hay un tío que falta o si hay una pérdida difícil, ¿sí? Entonces también reconocer el dolor de que hay detrás de este desorden, porque todos los desórdenes obedecen probablemente a un sufrimiento mayor. Es mejor eso que lo que hay atrás. Y entonces se empieza por dar el buen lugar, pero se continúa por el qué necesidad satisface el quitar el lugar del abuelo o el tomar el lugar del tío. Igual hacia atrás, ¿cuál es la necesidad de ver esto? Entonces alguien me dice, porque viene un miembro de la familia con una enfermedad que no tiene cura. Bueno, en los temas de las enfermedades, a veces nos confundimos y creemos que la enfermedad es un castigo, y no necesariamente es un castigo. Las almas que vienen con enfermedades que son difíciles y que no tienen cura, o que vienen con diagnósticos que son de por vida, muchas veces vienen en un aprendizaje que va de lado y lado, de las familias de cuidado y mucha compasión, y del que tiene la enfermedad. Muchas veces, y te digo muchas veces porque no te puedo generalizar que siempre, Saída, a veces, y lo que he visto es esto, y es, ahí está, para el que viene enfermo, muchas veces es esto de aprender a dejarse cuidar. Y es que hay almas que vida tras vida lo hacen solos, todos solos, y vivimos en comunidad por algo. Y también aprender a dar y recibir es importante. Y el que lo hace todo solo y es tan fuerte, seguramente da, pero recibe poco. Entonces la persona que está en una enfermedad que es incurable, muy probablemente en su aprendizaje tiene algo que es así. Y en la genealogía habría que ver mucho qué tipo de enfermedad es, pero no, desde la biodescodificación me serviría mucho saber qué tipo de enfermedad es, porque no siempre todas las enfermedades son lo mismo, pero ahí también habría una pista, ¿no? En el sentido biológico de la enfermedad, qué es eso que el cuerpo está comunicando. Bueno, María Posada me dice, si tengo el nombre de abuelo, solo tengo la carga con lo malo, cambiando el nombre cambia el karma. No. Entonces, cuando nos ponen el nombre de un antepasado, no siempre cargamos solo lo malo, también seguramente el abuelo podría tener algunos dones y algunas virtudes. Sería lindo que le preguntaras a tus padres qué era lo bonito del abuelo o cuál fue la razón de nombrarte con el nombre de tu abuelo, porque probablemente si querían honrar al abuelo era porque el abuelo no todo era malo. Y probablemente el abuelo tenía sus propias lecciones que aprender, y a veces cuando no las aprende el abuelo, pues sigue un descendiente y las toma por él y lo hace por amor. Entonces cambiarse el nombre no necesariamente te lo quita, realmente no, porque hay ya como una base, ¿no?
puesta en eso, podría ayudar, pero haz de cuenta que sería como tratar de remodelar, de hacer una casa nueva sin ponerle los pilotes, porque los pilotes están en otro lado, sin ponerle las bases, ¿no? Entonces tus bases están en otro lado. Sería simplemente darte cuenta, trabajar un poco en cuál es este dolor o este sentir de cargar con el nombre del abuelo y conectar con este sentimiento de amor y compasión, hablar con papá y mamá de qué era lo bueno del abuelo, porque no siempre todo es malo y como dije, hay buen karma y hay mal karma y también traemos lo bueno, ¿sí? Y entregarle al abuelo lo que al abuelo le corresponde, no con rabia, ni con ira, ni con desdén, sino en el lugar de adulto, esto es tuyo y esto es mío. Y eso se puede hacer, más allá que tener que cambiarse el nombre. El nombre es solo el nombre. Nilsa me pregunta cómo trabajo el coraje generacional de las mujeres de mi familia, bisabuela, abuela, madre, hija, hermana, nieta. Bueno, hay que ver si el coraje es con los hombres y si este coraje puede obedecer a algún sufrimiento. Entonces, ¿cómo se trabaja el coraje? Reconociendo el sufrimiento. Porque esta es la rueda del samsara de la que yo hablaba. Entonces, muchas veces nos quedamos en el sufrimiento y desde el sufrimiento viene el coraje y entonces viene este odio, esta rabia, este rencor y nos quedamos en la rabia y en el rencor porque si no tenemos esta rabia y este rencor, probablemente nos vuelven a hacer daño. Pero hay que reconocer que probablemente fue una mujer la que sufrió. Y sufrió mucho para instaurar este coraje en su red y de ahí en adelante lo que fue una repetición de los patrones y usualmente esto va a pasar, van a ser estas profecías autocumplidas. Incluso podrían tener el mejor hombre del mundo al lado y de una u otra forma el hombre va a cumplir las expectativas de la mujer, es decir, las de producirle ese coraje y esa rabia. Entonces, ¿cómo se sana? En reconocer el dolor de las personas que han sido heridas, tanto de los hombres como de las mujeres. Y entonces hay que sanar esta parte masculina que hay dentro de nosotros, porque hay un masculino y un femenino dentro de cada persona. Para los hombres tienen su masculino y su femenino y las mujeres tenemos nuestro masculino y nuestro femenino. Y hay que sanar esa parte herida que también vive en nosotros, porque igual somos hijos de papá y mamá. Bueno, me llamaron un año de un nombre y luego me dejaron el que tengo. Esto afecta mi vida. Eso depende de ti. ¿Sientes que te afecta tu vida? Habría que ver por qué te cambiaron el nombre. Pudo haber sido un buen síntoma que te cambiaron el nombre. El tema es si tú sientes que afecta tu vida, si tienes algún problema de identidad, alguna patología que se relacione con la identidad, algo que sea inmune o algo así, entonces hay que ver si eso afecta tu vida, pero si no hay nada que lo afecte, yo no puedo decirte si eso puede afectar o no tu vida, porque cada quien vive diferente las cosas. Entonces, no sé. Es entre las mujeres, madres e hijas, ok. Entonces habría que explorar la historia familiar, qué pasó entre una madre y una hija, de dónde viene este rencor, este coraje, qué pasó entre una madre y una hija. Hay un dolor o tal vez hubo hijas abandonadas o que se sintieron abandonadas o hubo algún parto difícil o alguna muerte en un parto. Hay tantas opciones y alternativas que esto corresponde más como a una sesión privada que a una respuesta, pero te dejo eso para que lo revises. En el tema de la diabetes, hay muchas hipótesis para la diabetes, pero cuando esto ya es en la genealogía, hay que ver el tema de si hizo falta dulzura en la casa, si se fue alguien o se perdió un amor o esta casa se partió en dos. Son algunas hipótesis y entonces que hay que aprender de eso, ¿no? De este amor que se pierde, que se quiere mantener o de estas casas que se dividen. Y entonces ahí está también el aprendizaje del karma y del alma. ¿Cómo se sana la muerte de una madre por cáncer en el día de mi cumpleaños? Bueno, yo no te puedo decir que las muertes dejan de doler o que se sanan completamente.
los duelos y el mejor duelo apunta a integrar ese dolor en la vida y hacerlo a funcionar desde el reconocimiento y el darnos cuenta que era el momento del otro de partir, y de reconocer lo bueno que nos queda de esta persona, en este caso tu mamá, en nuestra vida, en la gratitud de la vida que te ha dado y en la gratitud de la madre que fue para ti. Y tal vez al ser en el día de cumpleaños esto puede generar muchas veces estos sentimientos de rabia o de ira, porque se fue el día de tu cumpleaños, y también es un recuerdo permanente de su existencia y su vida, y también puedes elegir verlo de esta forma. Y muchas veces cuando las personas se van, lo que más nos duele es la parte de nosotros que dejamos de ser cuando las personas mueren. O sea, cada uno de nosotros desarrolla una forma de ser y estar de acuerdo a quién te acompaña. Y muchas veces lo que duele es quién dejo de ser yo cuando este ser que yo amo muere. En tu caso, pues dejas de ser hijo y dejas, o hija, y dejas de ocupar este lugar. Pero es bonito entender también que cuando nuestros padres trascienden, es un bonito momento para hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto lo podemos hacer desde la gratitud de su existencia y el reconocimiento amoroso de que era su momento para irse. ¿Okay? Y como te digo, yo no sé si dejan de doler, pero sí cada quien tiene su proceso y lo que se hace es integrar ese dolor en la vida. Alguien me pregunta cómo, buenas noches, ¿cómo superar la muerte de mi adorado hijo? Las muertes tempranas de los hijos, desde las vidas pasadas y las almas, traen grandes aprendizajes para sus padres. Y este es un tema muy particular para cada familia, pero las almas que se van jóvenes tienen esta gran misión de enseñarnos el desapego. Y muchas veces al ser niños nos enseñan su inocencia, la confianza, la alegría de vivir. Y cuando se van tan pronto, para los padres queda este vacío. Y nuevamente, como te digo, yo creo que no estoy segura que hay dolores que se sanan completamente, pero sí nos enseñan a ver el mundo de otra forma. Y cómo sana uno la muerte de un hijo es haciendo algo bueno en nombre de ese hijo que partió. Ese es un buen comienzo, honrando al hijo con la vida de uno, con algún acto que permita trascender a este niño, ¿no? Y agradeciendo también que se presta para esta tarea tan difícil y dolorosa de un padre, de perder a un hijo y de tener que vivir esta experiencia de desapego, que es una de las más grandes experiencias de desapego que hay. Y perdón, las enfermedades se heredan por la conciencia y por herencias. Tu ADN lo puede cambiar y todas las enfermedades vienen de rencores, miedos, frustraciones. Viva bien feliz y no cargue con las preocupaciones. Gracias. Bueno, Víctor, sí. De hecho, existen pruebas científicas de que podemos modificar la expresión genética de nuestros genes. No tanto como que cambie nuestro ADN o nuestra composición genética, pero sí la expresión de los genes. Y entonces vamos a decir que nuestro ADN está cubierto por una capita, ¿ok? Y esta capita se permite que se active o se desactive un gen, y esta capita se modifica por nuestras emociones, ¿ok? Y estas emociones que vivimos en momentos de shock, que son muy grandes, usualmente van a modificar esta capita de la que les estoy hablando. Entonces, sí podemos modificar la expresión de nuestros genes, incluso cuando estamos enfermos, podemos
ir a estos momentos de shock que fueron difíciles, ¿sí? Expresar esas emociones que no se pudieron expresar, aprender a manejarlas de una forma diferente, empezando por aceptarlas, y podemos nuevamente volver a modificar esta expresión. Así que sí. Y bueno, hay personas que cargan con sus preocupaciones y creo que cada quien hace lo mejor que puede. Así es. Alguien dice, siempre he tenido cargas en mi familia y quiero liberarme, pero siento culpa. Bueno, el sentir culpa por liberarnos de las cargas de nuestros ancestros muchas veces es ponernos por encima de ellos. Es decir, yo sí puedo con esto y ustedes no pueden. Entonces, simplemente reconocer nuestro lugar y permitir que cada quien asuma lo que le pertenece, tomando nuestra parte también. Eso nos libera un poco de la culpa. La culpa a veces hace sentir como que nosotros somos capaces y los otros no. Y entonces yo no te puedo quitar esto que te pertenece. Pero si vemos la capacidad en el otro, también podemos ver la capacidad en nosotros mismos. Bueno, quiero darle las gracias a Fundación Mi Colmena por esta invitación para compartir con ustedes este espacio tan lindo. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por acompañarme hoy. Los invito a que se vuelvan a conectar nuevamente. Ahí vieron al principio todos los programas que tienen, vienen del Ho'oponopono, del yoga, va a haber uno de biodescodificación con adicciones, o sea que muy interesante. A mí me pueden encontrar por Facebook en Terapiando con Mónica Naranjo, en Instagram @terapiando con Mónica y mi página web www.terapiando.co. Ahí van a encontrar mis datos de contacto directo y bueno, los invito a que sigan siguiendo a Fundación Mi Colmena y seguirán recibiendo notificaciones de todas las charlas y a que se conecten en la próxima transmisión que es ahorita a las 9 de la noche, hora Colombia, Panamá. Un abrazo para todos. Te dejo con la información de Fundación Mi Colmena.